El casero está en el baño. Hoy me voy a despreocupar. Si ocurre un desastre, que ocurra. Ella conoce mis miedos porque me los preguntó abiertamente, Sabina. La psiquiatra no los conoce porque no me los preguntó abiertamente. Y no creo que esa relación funcione porque no es una relación que yo elegí, ni que elegiría bajo ningún concepto. Y a mí me gusta elegir mis relaciones. Otra cosa es que el sistema me haya atrapado, pero yo soy un antisistema. Soy un antisistema como soy ácrata. Igual os tengo que explicar porque como no nos conocemos no sabemos cómo somos, que cuando mencionaba ayer a Freud, en el que las dos coincidís, las dos sabéis de qué estáis hablando, que yo soy profundamente irónica. Puede parecer que estoy asumiendo las cosas y en el fondo me estoy rebelando contra ellas. Esto no es un doble sentido, Sabina, aunque puede resultar contradictorio. Pero el que me conoce sí capta mis ironías. Y no me pidáis que las evite, porque forman parte de mi naturaleza, como forman parte de la vuestra. Así que yo en cuanto a lo de la autoridad pienso bastante parecido a Krishnamurti. Y no hago de él una autoridad. Pero me gusta cómo piensa y cómo se revela, como yo. Por eso os diré que siempre he sentido que tengo un esclavo. Y solo cuando leía Deleuze, hablando de los microfascismos, me di cuenta de que yo lo había sido, de que lo era, de que estaba ejerciendo ese dominio. Pero en ciertas ocasiones creo que llegué incluso a presumir de ello y que muchas veces he tenido que callarlo. Porque un defecto mío, muy mío, es la soberbia. Ahora lo tengo un poco domesticado, pero no me puedo despistar con él, porque enseguida me asalta. Una cosa que tengo que decirte, Sabina, después de escucharte, es que sí pienso que, como en alguna ocasión le dije a ella, mi problema más que la sensibilidad puede que sea la susceptibilidad. Y creo que tú también eres muy susceptible. Y luego están las tremendas expectativas que por otro lado tú misma destierras al final. Porque en parte te lo dices todo, dices lo malo y dices lo bueno de las cosas. Por tu exceso de conciencia, probablemente sí. Entonces, ¿por qué me decido antes? ¿Por esquizoide o por salvar el mundo? No me gusta que alguien venga y me diga lo que soy. Pero sí me dieron ciertas pistas en esta vida. Con esa carita, una que era una fotografía falsa que no era yo, me dijo el urbanista, Madrid 49, y como piensas, de ser tú serías esquizoide. Y ese era élite de pensamiento. Y te quedas con esa copla. No lo asumes, pero te quedas con esa copla, o sea, que era una campana que sonaba. Y luego, años más tarde, escuché a Claudio Naranjo hablar de sí mismo. Al que le decían que era esquizoide porque era uno que perseguía lo que no existía. Y yo sé que persigo lo que no existe. Y a partir de ahí me interesó el tema y algo leí. Y llego a sentir, porque yo no encajo con nadie, que con ellos, con los esquizoides, me puedo entender, porque son como yo. No es que viniera una psiquiatra y me dijera, tú eres esquizoide. De hecho, la doctora Mijas me dice, no te pongas etiquetas, por favor. Ella asegura que me las ha puesto, pero yo no me las puedo poner y yo ahí pienso como Sabina, que si alguien está en el derecho de decidir hasta qué punto es lo que es uno, una. Sabina elige llamarse loca, no psicótica. Creo que dijo en el sentido lacaniano.
La doctora Mijas me argumentó que no todo el mundo estaría de acuerdo conmigo, con ese diagnóstico, pero tampoco lo negó. A mí me es indiferente. A mí sé que me sienta bien, aunque el primer día que llegué a su consulta yo me definí como anormal, porque no soy normal, nunca he sido normal, y al que le guste ser normal, genial. A mí en el fondo me encantaría, supongo. Sí, me encantaría tener facilidad para relacionarme, que no la tengo. Y me encantarían muchas más cosas. Me encantaría ser dócil, que tú me digas, háblame de eso, de salvar el mundo, y que yo obedezca, pero no lo soy. No digo que no te hable de ello, digo que quizá lleguemos a ello, si sigo con mis detalles. Puede que yo me despiste y me asalten las cosas. Cosas que no estaban previstas y que yo dejé escapar de mí. Pero la historia, a mí, me gusta decidirla yo, no que la decidan por mí. ¿Y qué le decía en aquel primer correo que le escribo a los 5 minutos de descubrirlo? A transparente. No recuerdo las palabras textuales, pero sí que yo era extrema. Y que si la química y la física fluían entre nosotros y nuestros sentidos se acoplaban, podíamos tener una experiencia fuera de lo común. Era una proposición en toda regla desde el principio. No me esmeré mucho en ocultarme. Él me apetecía conocerlo. Y yo creo que le dije que no iba a proponerle una relación al uso, sino algo distinto. Y su respuesta es que no hubo respuesta en ese momento. Y llegué esa tarde, después de haberme tomado unas cervezas delante de la casa del señor Palmer. Y yo con el alcohol fluyo bastante bien, al contrario que os sucede a vosotras. Y escribí algo que se llamaba Solemnemente, donde le aseguraba que yo no era de ser solemne. Es que me encantaría que ese cuaderno estuviera aquí, pero ni siquiera quiero abrir esta puerta de la mesa y comprobarlo, porque no es el objetivo. El objetivo no es buscar información exhaustiva, sino recurrir a las impresiones, a las sensaciones, a las emociones, al sentimiento, cuando surja. En Solemnemente no sé qué le conté, pero sí que le aseguraba que iba a ser la última ocasión en la que me iba a poner en contacto con él. Y le facilitaba la dirección de mi bitácora, imagínate. Se llamaba Imagínate esa bitácora. Pienso que por una canción de Silvio. Imagínate era un bonito nombre. Y yo en esa bitácora volcaba ese día a día que te describí. Ese día a día que no tenía freno porque era un sinfín de instantes encadenados de mi universo emocional. Y os diré que yo lo que sí me siento a partir de cierto momento es productiva. A ti te falta, Sabina, la información que ella tiene acerca de mis esperanzas. Y no me motiva el dinero. Claro, porque para mí es fácil, como me conformo con muy poco, con lo indispensable, y esa necesidad siempre la he tenido cubierta, puedo decir que no me importa el dinero. Pero el dinero sí que importa, aunque a mí conseguir dinero nunca me motivó, y sentirme útil tampoco. Sí quería sentirme llena y no vacía. Y el sentimiento de vacío que yo he conocido lo he conocido a raíz del brote psicótico, a raíz de convertirme en un vegetal. Pero no formaba parte, pienso, de mi naturaleza más profunda. Porque había una función que era la imaginación, fantasía, que no es la misma cosa. Según Luis Álvarez Falcón, no. Luis es un filósofo. La imaginación y fantasía están en diferentes estratos.
Fantasía reside en el inconsciente fenomenológico, la imaginación en el inconsciente simbólico, si recuerdo bien. Y os dejo, ¿vale? Un segundo, antes de irme. Ahora recuerdo que en el primer correo le facilitaba a Durban Malpaso mi teléfono y que aquella tarde recibí una llamada muy extraña. Contesté, porque tenía la esperanza de que fuera él. Solo repetí, sí, dígame, y colgaron. Por eso, en solemnemente, le hablaba de esa llamada que recibía. Desde la ciudad origen, a 26 de diciembre de 2022.